Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy resulta prudente y oportuno poder compartir las sabias palabras del padre Rodrigo Miranda, quien, además de tener un extenso currículum vitae, es doctor en arte. El punto a discutir aquí es esencialmente el trascendental de la belleza, para así descubrir finalmente qué es la belleza. Por ello se pide suma atención no solo a cada palabra que diga el invitado en cuestión, sino a las preguntas introductorias que podrán observar escritas antes de cada presentación, para así orientar la respuesta de manera más didáctica y práctica para cada persona que esté viendo el presente video. Ya sin más dilaciones, solo se pide encarecidamente que por favor cada uno de ustedes pueda suscribirse al canal, ya que esto es de gran ayuda para el crecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias ante todo, querido Horacio, por la invitación y hablar de estos temas tan importantes en este momento de suma confusión y crisis nocional. Poder tratar este tema que sí es uno de los, como dice Gilson, de los trascendentales olvidados, ¿no? Tiene un excelente artículo él, este filósofo tomista, Etienne Gilson, donde explica al nivel del ser, como decías, pero también a mí me gusta anticipar, es un trascendental olvidado, una cualidad, llamémoslas por ahora, olvidada, en todo el ámbito de la cultura y por ende todas aquellas disciplinas que tienen que ver netamente con la belleza, por ejemplo, las disciplinas artísticas en particular, y todo lo que deriva de ellas, incluso en el ámbito del diseño, del marketing, de la moda, etcétera, ¿no? Es uno de los trascendentales olvidados porque ha cambiado un poco la relación con la realidad. Cuando hablabas del ente o del ser, bueno, estamos hablando de la realidad que se nos presenta. La realidad se nos presenta a través de sus manifestaciones, que son los objetos o la res, los entes. Y por lo tanto, nosotros en esos entes encontramos estos que nosotros llamamos trascendentales, ¿no? Que aquí vamos a hablar en particular, vamos a hacer mención de tres de ellos, que es la verdad, la bondad y la belleza. Sin embargo, hay más, por supuesto, depende de la categorización que podemos encontrar específicamente en Santo Tomás de Aquino. Cuando hablamos de trascendentales, lo primero la palabra lo indica, es más allá de la realidad tangible, podríamos utilizar una concepción actual, pero no es distinto a la realidad. O sea, que sea más allá de lo tangible no significa que sea distinto a la realidad, sino que es un modo de presentarse la realidad a aquellas facultades, en este caso de los tres, verdad, bondad, belleza, del ser humano. Es un ascender más allá, transcando, transcando sería, ¿no? la palabra en latín. Entonces es una propiedad de los entes cuando se presentan al conocimiento, a la aprehensión, al deseo y al gozo humano. Por eso que, por ejemplo, cuando la realidad, un ente, se nos presenta a la inteligencia lo aprehende, lo hace, lo toma, lo percibe a través de las facultades como verdad. Cuando esa misma cosa, cualquier ejemplo de ello, se presenta además con su cualidad de bondad a la voluntad, bueno, ahí está presente el trascendental bonum, bondad. Y la belleza es un trascendental muy, muy particular porque involucra las dos facultades, inteligencia y voluntad, en un mismo ente materializado. Esto lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino cuando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque usa metáforas en las parábolas y usa una expresión, dice spiritualia sub metaphoris corporalia, o sea, lo espiritual encarnado, materializado metafóricamente en la realidad. Por lo tanto, pensemos por ejemplo en una obra de arte. ¿Cómo es posible que un proyecto, idea en la mente de un artista luego tome cuerpo, se encarne, se materialice a través de un material, por ejemplo, una piedra en la escultura? Entonces haya una unión que hace un ente real y que ese ente se dice natural en la naturaleza y ente artificial, o sea, artis facere,
hecho con arte en el mundo de las disciplinas artísticas. Y por eso que las dos cosas, la belleza natural y la belleza artística, se relacionan de un modo distinto, pero los dos participan de aquella cualidad, o en este caso trascendental, que llamamos belleza. Por eso que, al ejemplo que dabas de la cucaracha, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que digamos que una cucaracha es bella? ¿En qué sentido? Bueno, en cuanto que es un algo en la realidad y se manifiesta para nuestras facultades como verdad, bondad y belleza. Lo que pasa es que ahí, claro, hay que ver, por así decirlo, cómo se van dando esas relaciones en ese ser y en la medida en que se van dando. Por lo tanto, podemos dar una jerarquía, una categorización, un orden jerárquico de de este hábito, de esta cualidad, de esta disposición que llamamos belleza en el caso de los trascendentales. Acá también van a ir saliendo otras nociones, sea a partir de nosotros, sea los que están participando en este vivo, en el chat, digamos, por ejemplo, hablaste del gusto o de lo sublime, o cuando se habla de estética y sus derivados. Bueno, son todas nociones modernas que han oscurecido y relativizado la discusión sobre la belleza en general y el arte en particular. Entonces, no es posible conciliar esos términos, con ese contenido moderno, postmoderno, con realmente la filosofía del arte, y en este caso vinculada con la filosofía del ser o metafísica de los trascendentales. Por lo tanto, no podemos descuidar el tema de la belleza si queremos dar realmente la batalla en aquello que funda todos estos temas. Si nos pasamos y comenzamos a usar la lengua y la dialéctica de la modernidad y posmodernidad, entonces no hay nada que decir, que es el error que han cometido incluso aquellos que han defendido, por ejemplo, en la modernidad, delante de la cultura de la muerte, estos temas. Pienso, por ejemplo, en los libros de Scruton. Los libros de Scruton, cuando uno los lee, lamentablemente, en el tema de la belleza hay todo un fondo kantiano muy fuerte que relativiza todo. Entonces, hay momentos en que justifica muy bien, pero hay grandes momentos en donde cuando uno empieza a ser más quisquilloso en la discusión, claro, ya no va sosteniéndose porque estamos sobre el aparataje moderno-posmoderno. Digo esto para que se entienda por qué estamos tratando de hablar un tema que parecería que es, como decía el esquema de Horacio, del tiempo de la escolástica, ¿no? Van a decir medievales. Bueno, es que hay que ser medievales para poder entrar en los temas precisamente fundamentales, aquellos que basan toda la discusión respecto del ser. En este sentido, los trascendentales son un tema que hay que tratar en la actualidad, son más actuales que nunca, porque si estamos tratando de recuperar el contacto con la realidad, aquel puente de la realidad para nosotros se está presentando de este modo de ser, estas propiedades del ser. Por una parte hay dos condiciones de la trascendentalidad: la coextensividad, o sea, que nosotros podamos vincularlos al ser o al ente, y por eso que la verdad, la bondad se vinculan con la belleza, y la belleza se relaciona necesariamente con la bondad y la verdad, porque estamos hablando de aquello que es el sustrato de esta realidad, que es el ente, y por lo tanto, la otra condición es que para no caer en tautología, es decir, para no estar diciendo lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué ponemos tres palabras? Verdad, bondad, belleza. ¿Por qué no decimos todos verdad y punto? ¿No? Si la realidad se nos presenta así, más allá de que se nos presente a las facultades, también es que explicita algo de la realidad que no dice, por ejemplo, la verdad y que no dice la bondad. ¿Qué es lo que Santo Tomás va a decir? Que adit supra, agrega sobre, por ejemplo, en el caso de la relación belleza-bondad. La belleza, dice Santo Tomás, agrega algo formal que no tiene la bondad. Sin embargo, en el concreto se identifican. Es decir, yo puedo decir que esta manzana es buena y bella, y se van a identificar en la manzana real, en la que yo tengo en mi mano cuando me la estoy tratando de comer, pero formalmente son cosas distintas. ¿Por qué digo formalmente? ¿No? Porque la bondad
se va a relacionar con, en este caso, con los apetitos, racional o los apetitos más materiales, digamos, y por otra parte, la belleza se va a relacionar con la inteligencia, de acuerdo a una propiedad particular de la que vamos a hablar, y la voluntad en cuanto que deseo aquello que encuentro bello, y una vez que lo poseo, descanso en eso. Por lo tanto, la manzana no me parece solamente buena porque me dan ganas de comerla, sino que además tiene propiedades con las cuales yo me relaciono de otro modo, no solamente del apetito, sino en este caso con la inteligencia y la voluntad, y me hace gozar en la belleza de una manzana. Lo mismo podemos usar guardando las distancias en el ámbito de las artes. Entonces, por último, ¿podemos decir que la justicia es buena y bella? Podemos decirlo, porque en ese caso estamos hablando de, por ejemplo, la virtud de la justicia, es decir, estamos tendiendo a la excelencia, aquello que participa del ser de la virtud, que es la potencia para el bien, ¿no? Esa inclinación hacia el bien, esa inclinación habitual, disposición, cualidad del sujeto. Entonces, ¿podemos decir que la justicia es algo bueno y bello? Sí, y así lo han dicho también los clásicos cuando hablan de la justicia o de la virtud, ¿no? Una persona virtuosa es también una persona bella, en el sentido, es una cualidad, disposición que participa del ser porque precisamente hace crecer, expandirse anímicamente a esa persona, haciéndola tender de modo excelente a su fin último, del cual participa toda verdad, bondad y belleza. Por lo tanto, sí, pero podemos relacionar esos temas. Sin embargo, hay que respetar los órdenes a los cuales nos estamos refiriendo para no confundir, ¿no? Como si la justicia fuera algo concreto, material, tangible, y estamos hablando de algo intangible, que es una virtud, ¿no? Perfecto, no, perfecto. Y hay muchas cosas, voy a usar la expresión ya que estamos, muy bellas que has dicho. Y ahí ven que la belleza cautiva sin la posesión, pues yo no estoy poseyendo las palabras de Horacio de modo material, sino que la estoy aprendiendo y gozándome en ellas. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo primero es que quizás ahí estamos tocando el filo de la cuestión entre lo objetivo y lo subjetivo. Y en este tema hay que ser muy, muy cautos. ¿Por qué? Porque hay que respetar la parte objetiva y la parte subjetiva tratada en el tema. Y digo esto porque cuando uno habla ya del gozo, estamos hablando de lo subjetivo que tiene fundamento en lo objetivo. O sea, porque hay un algo bello, yo puedo experimentar el gozo de esa belleza. Entonces, ese gozo es anímico, a diferencia del placer. Generalmente, así popularmente, uno puede decir el placer de lo bello, pero en realidad el placer tiene que ver con la satisfacción de las necesidades primarias del ser humano, fisiológicas muchas veces, o de supervivencia. Sin embargo, el gozo, el gaudium, ¿no? O la otra palabra que se usa es leticia, de lato, de extenso, es la leticia del alma, por lo tanto, la expansión del alma. Bueno, eso es porque hay un alma. Es decir, hay un sujeto que en el contacto con lo bello siente esa expansión anímica y por lo tanto es un descanso poseyendo, pero no esa posesión, como decías, en ese sentido de tendencia o casi posesión material, ¿no? Como coartar la libertad de lo bello, sino que es el descanso del deseo cuando la facultad se une, se asimila con lo bello, ¿no? Hay una proporción entre la facultad y lo bello. Por lo tanto, hay una asimilación, y eso es intencional en el sentido anímico, no físico. Por lo tanto, es el descanso del alma en la posesión intencional, o sea, posesión anímica, de la estructura formal de la belleza, de la esencia de la belleza o de la esencia de lo bello. Por eso que cuando yo veo, por ejemplo, una pintura bella, yo no me llevo la pintura para la casa, ¿no? Hay algo
con lo que se une mi alma, que no es solamente el contenido, porque si no bastaría leer un libro, sino que hay unas cualidades visuales, una materia y una forma, una nueva configuración, o sea, una estructura formal de esa cosa bella, de ese cuadro, que se adhiere a mi alma y me hace expandirme. Y yo siento, ya no en el sentido pasional, sino que experimento, en el sentido de experiencia, hago el experimento y me hago experto de esa relación con esa belleza. Para ponerlo más simple, vamos a una película, una buena película que tenga buena fotografía, buen director, buenos artistas, buen guión, buen contenido. Fíjense, yo estoy diciendo todo buen. Por eso tiendo a ver la película. Cuando estamos en la película, no me llevo la cinta para la casa, sin embargo me llevo la película en el alma. Y tanto se me impregna en el alma que en esas escenas que son así espectacularmente bellas, en todo ese orden de cosas, generalmente uno tiende a buscar un cómplice, a mirar a alguien que está experimentando lo mismo. Bueno, ¿quién se lleva la película para la casa? Ninguno. Estamos experimentando, estamos descansando en esa belleza que nos ha expandido el alma y por lo tanto nosotros generalmente la belleza la vinculamos con el crecimiento integral de la persona. Y por eso que en la modernidad van a insistir tanto en lo bello como aquello que decías que no obliga. O sea, no hay una causa, el por qué, como en la bondad, por ejemplo, a lo cual uno tiende, esa especie de... Kant lo menciona muchas veces a partir de Kant, ¿no? La belleza que no, como que es un bien no útil, ¿no? Es un inútil, en el sentido de que no es necesario para otra cosa, sino que en sí misma, ¿no? Y por eso que lo van desarrollando tanto, porque se dan cuenta que la belleza es algo que no solamente te hace expandir el alma, sino que además te hace más libre. O sea, hay una amplificación de la inteligencia y de la voluntad y que hace que se tienda la persona o que tienda la persona a aún más. Bueno, ¿cuándo ocurre todo esto? Santo Tomás de Aquino, cuando habla del ámbito de lo subjetivo, va a dar esa definición que aparece muchas veces en los textos de estudios. Id quod visum placet. Aquello que visto da placer, ¿no? Da gozo, da leticia. En otro texto va a hablar id cuius apprehensium, o sea, aquello que ha sido aprendido causa ese placer. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino está hablando de que no es la vista como un solo sentido, sino solamente las cosas de las artes visuales nos harían experimentar la belleza y sin embargo el oído también experimenta la belleza. Entonces es todo ese mundo de la percepción que captando esa estructura formal del objeto artístico va a comunicarse con el alma y le va a transportar toda esa belleza que está allí. Entonces dice, id quod visum placet. Bueno, cuando uno lee los textos de Santo Tomás sobre el cielo, sobre lo que vamos a hacer en el cielo, dice, id quod visum placet. En el cielo vamos a ver algo, a aprender algo, a poseer algo que nos va a hacer gozar eternamente. Por lo tanto, la belleza es casi la definición de la visión beatífica de los santos en el cielo. Por lo tanto, si eso es lo que vamos a hacer en el cielo, parecería que la belleza es el atributo de Dios en cuanto se comunica el alma de los santos. Y por eso que, con esto termino, perdón que me alargue, Horacio, dice Santo Tomás en el libro, el comentario a Dionisio, ¿no? Los nombres de Dios, dice, así como el bien es difusivo de sí, se difunde y por lo tanto crea, es Dios que es el bien que crea y comparte su bien, el pulcrum también es difusivo de sí. Entonces Dios tiene esa belleza propia. El pulcrum o lo pulcro es la definición propiamente de lo que estamos hablando acá de belleza. Por lo tanto, el pulcrum en el mundo griego tenía que ver con el orden o la proporción, que Santo Tomás dice que es lo esencial en el ámbito de la belleza. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que uno posee y descansa
por la aprehensión de la estructura o configuración nueva del objeto artístico o de la belleza en un ser natural, entonces estamos en posesión y delante de la belleza. ¿Cómo reaccionamos delante de la belleza? Con toda nuestra persona. No reacciona solamente el ojo, sino reacciona todo nuestro ser. Y por eso que hablamos de una expansión de la persona cuando se encuentra con la belleza. Lo contrario, la fealdad en el ámbito de las privaciones o de la nada, produce nada en el alma de las personas. Por eso que delante del posmodernismo, con su revolución de la nada, lo que se hace es que la persona no expanda, sino que contraiga y casi disuelva su capacidad para encontrarse con los trascendentales y para buscar eso que la va a planificar eternamente en esa acción de id quod visum placet, aquello que visto causa placer en el cielo, en la visión beatífica de Dios como suma belleza. Tanto en que la realidad se manifiesta para nosotros, Dios ha hecho la realidad comunicable y en esa comunicabilidad, o sea, hace de puente. A ver, primero, doy un paso atrás. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para ser Dios, si no, no sería Dios, ¿no? Entonces, en ese acto generoso de comunicar su bondad, su belleza y su verdad, a través de la realidad deja huellas para un alma, para una persona que tiene facultades que son capaces de ello, capax Dei, ¿no? Capaces de Dios. Todos nosotros somos capaces de Dios y nunca se pierde esa realidad. Por lo tanto, todos somos siempre capaces intelectualmente de la verdad, voluntariamente de la bondad, y ambas buscando esa contemplación de lo bello. Por lo tanto, cuando se comienza a oscurecer la realidad o la persona, comienza el hombre a desesperarse. Y por eso que muchos se identifican en este mundo con el infierno, aunque no lo es, sino que comienza a perderse ese brillo de la realidad que Dios ha dejado para, por supuesto, comenzar a buscar la felicidad acá para siempre indicarnos la felicidad última, que es la posesión de Él, que es suma verdad, suma belleza, suma bondad. Por eso que es interesante, por ejemplo, cuando uno analiza la etimología de la palabra belleza, cuando habla en el griego, generalmente se usa la palabra kalos. Yo hablé del pulcrum, que tiene más que ver con la esencia de la belleza. Cuando se habla de la belleza en los textos griegos, se habla de kalos, que es lo bello, bueno, las dos cosas vinculadas, porque ya dijimos, en el concreto las dos cosas estamos hablando de la misma realidad. La distinción va de acuerdo a las facultades con las que yo me vinculo con esa cosa. Por eso que es bello, bueno. Y hay otra palabra también que se vincula con ello, que San Juan Pablo II, la Carta de los Artistas, la retoma, que es kaleo, que es invocar. Vocar es llamar, ¿no? Llamar para un estado particular. Entonces, kalos, kaleo. Si uno busca la etimología exacta, no, son dos palabras distintas, pero parecería que los textos griegos van jugando con estas dos, kalos, kaleo. Y kaleo es el invocar, es el llamar para un estado sagrado. Por eso que la vocación, por ejemplo, propiamente de un religioso es una vocación en sentido griego de kaleo, es un estado sagrado. Estrictamente hablando, el matrimonio no es una vocación, porque no es un estado sagrado de consagración para hacer cosas sagradas, sino que es una elevación de un vínculo natural a un vínculo sobrenatural con todas las gracias debidas y el camino de santidad. Pero es el kaleu griego de lo que estamos refiriendo. Bueno, la belleza en el mundo griego llamaba, invocaba, llamaba a lo sagrado de contemplar. Contemplar viene de entrar en el templo, que es el observatorio por el cual uno ve las estrellas, tiene un orificio en donde se ve todo el orden del cosmos. Eso es contemplar. Bueno, las dos palabras que se vinculan es la belleza y ese contemplar. Por lo tanto, si uno está hablando de la belleza, necesariamente tiene que activar esa natural tendencia a contemplar, a entrar en el templo de lo sagrado para encontrar la belleza con minúscula que nos remite a la belleza con mayúscula. Y de ahí también, más adelante, pasando del mundo griego al mundo latino, se comenzó a usar la expresión hermoso, bello, hermoso. Y hermoso es una
parecería que es fonéticamente comienza a ser una derivación de formoso o formositas, ¿no? Que viene de la forma, y por eso que se dice lo bello es lo conformado, o sea que tiene una forma adecuada, que es la definición de proporción, el pulcrum. El pulcrum, la proporción, es la relación adecuada o conformada, que será también las palabras que se usan para definir la verdad lógica, ¿no? La adecuatio, la adecuación del intelecto a la cosa. Entonces ahí uno ve la relación entre la belleza, que también es una adecuación, que también es una relación conforme a entre dos elementos que son proporcionales, y la belleza, cuando estamos hablando en este momento como trascendental, pero también como atributo, cualidad, disposición de la cosa en concreto. Creería que por último hay que hacer referencia en que es tan difícil el tema que hoy día se tenga en cuenta porque se nos ha perdido esa relación con la realidad y esa relación jerárquica con la realidad. Es decir, hemos mencionado a Dios como suma belleza, a las criaturas como bellezas por participación, o sea, toman parte de esa belleza con mayúscula porque tienen la razón de ser que Dios les ha dado. Bueno, y en el artificio, en las cosas hechas con arte, la razón de ser se la da el artista, cuya inteligencia participa de la verdad última de las cosas. Por lo tanto, hay una iluminación, en el buen sentido de la palabra, no de los iluminados del rito esotérico iluminista o cabalista masónico, sino que uno con la luz de la razón puede concebir, gestar un proyecto idea que es la razón de ser de la obra de arte. Y por eso aquí hay una participación también de esa acción creativa divina que causa belleza. Por eso el arte tiene como finalidad intrínseca la belleza. Hoy día se confunde con la expresión, que el arte es expresarse a sí mismo. No, ahora yo me estoy expresando y no estoy haciendo obra de arte. Por lo tanto, lo específico es lo bello. Por eso que Gilson dice las artes de lo bello como fin específico. Y hago un solo paréntesis, perdón que me extienda, Horacio. De vuelta, ni lo sublime ni lo luminoso tienen que ver con lo que estamos hablando estrictamente, porque lo luminoso, de Otto Rudolph, que creo que un amigo está mencionando, es lo contrario a la claritas, que es precisamente el atributo que hace de puente entre lo bello y la inteligencia que puede captar la belleza, la claritas. Que es interesante que Adobe usa ese precepto en el Photoshop o en otros, en los sistemas de creación que ellos tienen, le ponen claritas para algo que tenga que distinguirse, para que se vea más, que se note más, que uno pueda tomar noticia de mejor modo. Bueno, esa claritas, eso que se de puente en lo bello. Y bueno, ahí cierro. Horacio. Bueno, remitámonos primero a las definiciones. Hablamos de la belleza en el sentido de la cosa en sí. Generalmente se dice el esplendor del ente, es decir, la cosa como un todo, ¿no? Como un todo configurado, unificado, significativo. Y la belleza para el sujeto, id quod visum placet, aquello que visto agrada o nos hace gozar. Entonces ahí tenemos una parte objetiva y la relación con la parte subjetiva. Eso es lo primero para establecer los órdenes de las posibilidades. Cuando nosotros entonces hablamos de ese id quod visum placet, aquello que visto o aprendido agrada, goza, es porque nosotros experimentamos un efecto delante de una presencia. La presencia es lo objetivo, es decir, que hay una belleza en la cosa que nos hace despertar aquella disposición anímica como ser racional. Cuando estamos hablando del gusto, estamos hablando al nivel animal, por lo tanto, ya el gusto hay que descartarlo. Entonces, nos tenemos que relacionar con la belleza en cuanto seres humanos, porque si no, alguno dirá, bueno, a mí me gusta tal cosa. ¿Por qué? Uno pregunta. Bueno, porque me hace sentir tal otra. Bueno, la sensación es en el ámbito animal, estamos hablando del ámbito racional de un ser humano. Por lo tanto, hay que relacionarse con la belleza como ser humano y por lo tanto, la belleza es de lo difícil.
es ardua para poderse disponer, pero es directa porque se nos revela como algo siempre cercano. Entonces, para ver que la belleza es algo objetivo, hay que ir a las condiciones objetivas de la belleza. Son 3 las condiciones objetivas de la belleza. La integridad, o sea, que haya una entidad. Por ejemplo, hoy día en la mayoría del arte moderno no tiene entidad, la entidad se la da el curador del mercado tal o cual, la galería, el PDF. Entonces, para entrar a contemplar una obra de arte, hoy día en un museo de arte contemporáneo, yo necesito el PDF o de la marioneta que anda por ahí suelta explicándole a los otros que se supone que somos todos unos bárbaros, no entendemos de las genialidades del arte contemporáneo, lo que nos tiene que decir. Bueno, entonces esa es una obra ortopédica. Hago un paréntesis. La obra de arte no representa el contexto que tiene, en el cual se creó necesariamente, porque si no sale con fecha de vencimiento. Si yo hoy día represento lo que está hoy día en boga, entonces mañana ya esa obra de arte no sirve. La belleza es de los universales, porque tiene que ver con lo trascendental, lo que va más allá, lo que supera el tiempo, el aquí y ahora. Entonces la primera cuestión es que la obra o la cosa, la entidad natural sea íntegra. ¿Cuánto de integridad? Bueno, es lo que hablábamos al inicio, querido Horacio, ¿cuánto participan del ser en la naturaleza? ¿Cuánto se aproximan? ¿Cuánta perfección van a participar? Por ejemplo, entre un perrito y un ser humano. Bueno, ¿cuál es el más perfecto ontológicamente hablando? Entonces ahí tenemos la integridad de la cosa. En las obras de arte, eso depende de la configuración nueva que realiza el artista. En esto entran 3 factores: la forma, la materia y el contenido o mensaje. En esas 3 coordinadas nosotros vamos a trabajar si somos artistas: la forma, la materia y el contenido. Bueno, eso tiene que estar para que sea íntegra. Si yo veo el arte conceptual de hoy, lo mismo, mucho del arte conceptual es aconceptual, precisamente. Si es posmoderno, es sin logos, sin el logos que le corresponde, como dice el padre Fabro. El arte de las performances, por ejemplo, que son efímeras, bueno, precisamente es un arte que caduce, ¿no? Que vence en el momento que se está haciendo, entonces por lo tanto ya no es íntegro, le falta un ámbito, ¿no? O cuando te venden una escultura invisible en un museo y le ponen un cuadrito abajo, una marca en blanco para que la gente piense que ahí realmente hay algo. Entonces cada uno pone su cara, ¿no? de crítico posmoderno, medio sesentón así, rockstar, para dar su visión del tema, lo cual es un absurdo porque no hay nada allí. La mediocridad no puede justificarse en el wokismo moderno, la mediocridad no puede justificar una obra que no tiene esa integridad. Por lo tanto, para el arte hay que educarse en la técnica, en el contenido, en la forma, en el material, etc. La integridad es lo primero. Si no hay integridad no podemos hablar de belleza de nada. Segundo, la proporción, dijimos recién, es esa relación adecuada entre diferentes elementos que intervienen en la obra de arte. Normalmente cuando uno habla de proporción, va a hablar, por ejemplo, de reglas, ¿no? El canon tal, la simetría tal, los contrastes tales. Bueno, eso no es la proporción. La proporción es la relación adecuada entre los distintos elementos que conforman la obra. Por ejemplo, entre la forma y el contenido, entre la materia y la forma, entre el lugar, el espacio donde se va a realizar o presentar esa obra y su contenido. O sea, hay muchos y muchas variantes de la proporción. Por lo tanto, no podemos quedarnos con la proporción como si la belleza dependiera, por ejemplo, de la proporción áurea, que es muy discutida, sino que estamos delante de la relación adecuada entre elementos que configuran una obra. Bueno, si no hay relación adecuada, si yo resulta que me levanto como Jackson Pollock que empiezo a tirar dripping painting, digamos, y tiro pintura para todos lados, ahí no va a haber nada. Ahí no va a haber nada. Y normalmente, como la naturaleza humana no falla, entonces la naturaleza misma me va a ir guiando cierta proporción.
Es increíble cuando uno ve las obras de arte contemporáneo, tienen algo de proporción. Por eso que son casi gustosas al ojo. Eso lo utiliza muy bien el design. Y por último, que lo decíamos recién, es la claritas, la claridad, la inteligibilidad o la comunicabilidad de la obra de arte. Digo todo eso porque lo opuesto a estas tres condiciones objetivas de la belleza es lo que se da en la posmodernidad. Entonces, para juzgar delante de una obra de arte, yo tengo que tener clara qué es la belleza y sus condiciones objetivas para entrar al tema de la fealdad. La fealdad, que es oposición a la belleza, es por defecto o por carencia. Defecto en cuanto a las condiciones objetivas de la belleza, especialmente en relación a la proporción, a la claridad, y la carencia, o sea, cuando falta alguno de estos elementos. En la obra que recién mostraste de Picasso, hay elementos, por ejemplo, cromáticos, que son muy atractivos al ojo, pero resulta que hay una forma y un contenido que precisamente están deconstruidos. Por lo tanto, no es una belleza en las que estas tres condiciones objetivas se demuestran de modo armónico. Por lo tanto, objetivamente podemos decir que esa obra es fea y no hace bien al alma que se tiene que disponer racionalmente al encuentro con esa obra de arte. Desde ese punto de vista me parece que hay que analizar la belleza de hoy, si no vamos a caer en alguna de las problemáticas subjetivas que tienen que ver con este tema.